Capítulo 27. Han pasado 2 días. Es una tarde de verano. El cochero me ha dejado en un lugar llamado Whitcross. No podía llevarme más lejos por la cantidad que le había pagado, y no me quedaba ni un chelín más en el mundo. El coche está ya a 1 milla de distancia y estoy sola. En este momento me doy cuenta de que se me ha olvidado coger el paquete del bolsillo del coche, donde lo había puesto a buen recaudo. Allí está y allí se quedará, y yo soy paupérrima. Whitcross no es un pueblo, ni siquiera una aldea, solo es el cruce de 4 caminos, marcado por un poste de piedra, pintado de blanco para que se vea de lejos y en la oscuridad, supongo. Salen 4 brazos de lo alto. El pueblo más próximo, según la inscripción, está a 10 millas, y el más lejano a más de 20. Los nombres familiares de estos pueblos me indican en qué condado me he apeado. Uno del norte de la zona central, ensombrecido por páramos y bordeado por montañas, lo que compruebo con mis propios ojos. Grandes parámetros se extienden detrás y a cada lado, y se ven las ondulaciones de montañas, más allá del hondo valle que yace a mis pies. Esta zona debe de ser poco poblada, y no veo transeúntes en los caminos que se despliegan, blancos, anchos y solitarios, hacia el este, el oeste, el norte y el sur. Todos tallados en los páramos, con poblados brezales silvestres que les llegan hasta los bordes. Sin embargo, puede que pase algún viajero y no quiero que nadie me vea ahora. Los forasteros podrían preguntarse qué hago dando vueltas al poste, claramente perdida y sin rumbo fijo. Podrían hacerme preguntas y no podría dar ninguna respuesta que no pareciera increíble o despertara sospechas. No tengo un solo vínculo con la sociedad humana en estos momentos. Ninguna esperanza me llama a acudir a donde se encuentran mis semejantes, y nadie que me viese me dedicaría un pensamiento amable ni un buen deseo. No tengo más familiares que la Madre Universal, la naturaleza. Buscaré su seno para descansar. Me dirigí enseguida a los brezales. Caminé por una hondonada que surcaba el páramo marrón y vadé entre los matorrales que me llegaban hasta las rodillas. Seguí sus vueltas y cuando me encontré en un paraje recóndito junto a una roca de granito ennegrecido por el musgo, me senté debajo. Estaba rodeada de lomas de páramo. La roca me protegía la cabeza, y sobre ella se extendía el cielo. Pasó algún tiempo antes de que me sintiese tranquila, incluso aquí, pues me inquietaba un vago temor que me merodearan cerca reses salvajes, o de que me descubriera algún montero o cazador furtivo. Si una ráfaga de viento barría los campos, levantaba la vista, temiendo que fuera la embestida de un toro. Si silbaba una febría, me imaginaba que era un hombre. Pero viendo que mis miedos eran infundados y calmada por el profundo silencio que acompañaba la caída de la noche, y empecé a sentir confianza. Todavía no me había puesto a pensar. Solo escuchaba, vigilaba y temía, pero ahora recuperé la facultad de la reflexión. ¿Qué iba a hacer? ¿A dónde podía ir? Preguntas insoportables porque no podía hacer nada ni ir a ningún sitio. Aún quedaba delante de mi cuerpo fatigado y tembloroso un largo camino antes de llegar a algún lugar habitado, donde para conseguir alojamiento tendría que solicitar fría caridad, mendigar compasión recalcitrante e inevitablemente incurrir en rechazo antes de que nadie escuchara mi historia o socorriera mis necesidades. Toqué el brezo. Estaba seco y aún tibio por el calor del día estival. Miré el cielo. Estaba despejado y centelleaba una bonita estrella solitaria encima del borde del barranco. Caía el rocío, aunque con una suavidad benigna. No soplaba la más mínima brisa. La naturaleza me pareció clemente y buena. Pensé que me quería, desterrada como estaba, y yo, que del hombre solo esperaba la desconfianza, me aferré a ella con cariño filial. Esta noche, por lo menos, sería su huésped, además de ser su hija. Mi madre me acogería sin pedirme dinero. Todavía me quedaba un pedazo de pan, el resto de un panecillo que había comprado en un pueblo por el que pasamos por la tarde, con un penique suelto, mi última moneda.
Unos arándanos maduros brillaban acá y allá, como cuentas de azabache entre los brezos. Recogí un puñado y los comí con el pan. El hambre, antes acuciante, aunque no se sació, se calmó con esta colación de ermitaño. Al terminarla, recé las oraciones vespertinas y después elegí mi lecho. El brezo era muy frondoso junto a la roca. Cuando me tumbé, me cubría los pies y los costados, dejando solo un resquicio para que lo invadiera el aire de la noche. Doblé el chal por la mitad y me lo eché encima a modo de colcha. Un montículo de musgo me sirvió de almohada. Así instalada no tenía frío, por lo menos al principio de la noche. Mi descanso habría sido bastante pacífico si no le hubiera roto el corazón entristecido, que se lamentaba por sus heridas abiertas, su sangría interna y sus fibras destrozadas. Temblaba por el señor Rochester y su suerte, lo lloraba con una amarga pena, lo añoraba con una nostalgia infinita, e indefenso como un pajarillo con las dos alas rotas, se estremecían sus esfuerzos por alcanzarlo. Agotada por estos pensamientos dolorosos, me puse de rodillas. Había llegado la noche y habían salido los astros. Era una noche segura y serena, demasiado serena para que le invadiese el miedo. Sabemos que Dios está en todas partes, pero lo cierto es que nos damos más cuenta de su presencia en aquellos lugares donde vemos sus obras más grandiosas. Y es en el cielo nocturno, despejado, en el que los mundos de Dios siguen su trayectoria en silencio, donde vemos más claramente su infinidad, su omnipotencia y su omnipresencia. Me había arrodillado para rogar por el señor Rochester, alzando la vista, vi borrosa por las lágrimas, la gran Vía Láctea. Recordando lo que era, cuántos sistemas barrían el espacio con su suave huella de luz, sentí el poder y la fuerza de Dios. Estaba segura de su eficacia para salvar lo que había creado, y me convencí de que no había de parecer ni la tierra ni una sola de las almas que cobijaba. Mi plegaria se convirtió en acción de gracias. La fuente de la vida también era el salvador de los espíritus. El señor Rochester estaba a salvo, era de Dios, y Dios lo protegería. Me acurruqué de nuevo contra el seno de la colina y pronto olvidé mis penas en el sueño. Pero al día siguiente me acechó la necesidad, pálida y desnuda. Mucho tiempo después de dejar sus nidos los pajarillos, mucho después del alba, cuando acudieron las abejas en busca de la miel del brezo, antes de secarse el rocío, cuando el sol llenaba el cielo y la tierra y acortaba las sombras alargadas de la aurora, me levanté y miré alrededor. ¡Qué perfecto día! Cálido y sereno. ¡Qué desierto dorado! Este inmenso páramo con sol por doquier. Deseaba vivir allí y formar parte de él. Vi corretear un lagarto por el risco, afanarse una abeja entre los dulces arándanos. En ese momento hubiera querido convertirme en lagarto o abeja para poder encontrar la comida adecuada y una morada permanente, pero era un ser humano con las necesidades de tal, y no debía rezagarme donde no podía cubrirlas. Me levanté mirando el lecho que abandonaba, sin esperanzas para el futuro. Solo deseaba que mi hacedor hubiese tenido a bien llevarse mi alma aquella noche mientras dormía, para que mi fatigado cuerpo, liberado por la muerte de luchar contra el destino por más tiempo, se descompusiera y mezclara tranquilamente con la tierra de ese desierto. Pero aún estaba provista de vida, con todas sus exigencias, dolores y responsabilidades. Tenía que llevar mi carga, remediar mi necesidad, soportar mis penalidades y cumplir con mis obligaciones. Me puse en camino. Llegada a Whitcross, seguí un camino que iba directo contrario al sol, cuyo calor arreciaba. No tenía voluntad para basar mi elección en otra circunstancia. Caminé largo rato, y cuando me pareció que ya era suficiente, que podía ceder ante el agotamiento, que me vencía y relajar esa marcha forzada, me senté en una piedra dejándome llevar por una apatía que entorpecía mi ánimo y mis movimientos, y escuché el tañido de la campana de una iglesia. Al volverme hacia el lugar de donde procedía el sonido, entre las románticas colinas cuyas mutaciones habían dejado de llamarme la atención una hora antes, vi un villorio con su campanario.
Pastizales, trigales y bosques ocupaban todo el valle a mano derecha, y un regato centelleante zigzagueaba a través de las distintas tonalidades de verde. Las mieses sazonadas, los bosques sombríos y el prado soleado. El retumbar de ruedas me hizo mirar la carretera, y vi un carro muy cargado subir trabajosamente la colina, seguido de cerca por 2 reses con su vaquero. Se acercaban la vida y los quehaceres humanos. Debía seguir mi camino, luchar para vivir y afanarme como los demás. Entré en la aldea alrededor de las 2 de la tarde. A un extremo de su única calle había una pequeña tienda con pan y pasteles en el escaparate. Me moría de ganas de tomar un poco de pan. Con ese tentempié, quizás pudiera recobrar algo de energía. Sin él me sería difícil continuar. Recuperé el deseo de tener fuerza y vigor en cuanto me vi entre mis semejantes. Me pareció que sería bochornoso desmayarme de hambre en la acera de una aldea. ¿No llevaba nada encima que pudiese trocar por un panecillo? Me puse a cavilar. Tenía un pañuelo de seda anudado en torno al cuello y unos guantes. No tenía manera de saber cómo actuaban los hombres y las mujeres cuando se hallaban al borde de la indigencia. No sabía si alguien aceptaría alguna de estas prendas. Probablemente no, pero tenía que intentarlo. Entré en una tienda donde había una mujer. Al ver a una persona respetablemente vestida, que tomó por una señora, se acercó con cortesía. ¿Qué podía hacer por mí? Me paralizó la vergüenza. Mi lengua se negó a pronunciar la súplica que tenía preparada. No me atreví a ofrecerle los guantes usados o el pañuelo arrugado. Además me pareció absurdo. Solo pedí permiso para sentarme un momento, ya que estaba cansada. Accedió con frialdad a mi petición, sintiéndose decepcionada, pues había supuesto que era una clienta. Señaló una silla en la que me dejé caer. Sentí el impulso de las lágrimas, pero consciente de lo inoportuno de tal manifestación, las contuve. Enseguida le pregunté si había alguna modista o costurera en la aldea. Sí, hay 2 o 3, tantas como hacen falta para el trabajo que hay. Reflexioné. No tenía más remedio. Me enfrentaba con la necesidad. Me hallaba sin recursos, sin amigos, sin dinero. Debía hacer algo, pero ¿qué? Debía acudir a alguien, pero ¿a quién? ¿Sabe usted de alguna casa en los alrededores donde necesiten una criada? No, no lo sé. ¿Cuál es la ocupación principal en este lugar? ¿Qué hace la mayoría de las personas? Algunos trabajan en las granjas y muchos en la fábrica de agujas del señor Oliver y en la fundición. ¿El señor Oliver contrata mujeres? No, es todo trabajo de hombres. ¿Y qué hacen las mujeres? No lo sé, fue la respuesta. Algunas hacen una cosa, otras otra. Los pobres deben defenderse como pueden. Parecía haberse cansado de mis preguntas. Realmente, ¿qué derecho tenía a molestarla? Entraron 1 o 2 vecinas. Era evidente que hacía falta mi silla. Me despedí. Fui caminando por la calle, mirando las casas a izquierda y derecha, pero no se me ocurrió un pretexto para entrar a ninguna. Deambulé por toda la aldea, alejándome a veces para regresar después, durante 1 hora o más. Totalmente agotada y sufriendo mucho a causa del hambre, me adentré en una callejuela y me senté bajo un seto. Sin embargo, después de unos minutos me puse otra vez en pie para buscar algo, una solución o por lo menos alguna información. Vi una bonita casa a la entrada de un callejón, con un jardín delante muy bien cuidado y floreciente. Allí me detuve. ¿Qué derecho tenía a acercarme a la puerta blanca y tocar la aldaba? Qué bien les podría reportar a los habitantes de aquella casa ayudarme. Sin embargo, me aproximé y llamé a la puerta. Abrió una mujer limpiamente vestida y de aspecto agradable, con la voz de una persona desesperada y desfallecida, una voz queda y titubeante. Pregunté si necesitaban una criada. No, dijo, no necesitamos criada. ¿Puede usted decirme dónde podría encontrar algún tipo de empleo? Proseguí. Soy forastera, sin amigos en este lugar. Quiero trabajo, no me importa de qué clase.
Pero a ella no le incumbía pensar por mí ni buscarme un puesto. Además, mi relato debió de parecer algo dudoso a sus ojos, y también mi carácter y mi situación. Negó con la cabeza. Dijo que sentía no poder informarme y cerró la blanca puerta con suavidad y cortesía, dejándome fuera. Si la hubiera mantenido abierta un poco más, creo que le habría pedido un pedazo de pan, porque estaba desesperada. No soportaba la idea de volver a la triste aldea, donde además no veía ninguna posibilidad de ayuda. Habría preferido dirigirme a un bosque que se veía no muy lejos, que pareció ofrecerme refugio entre sus sombras, pero me sentía tan enferma, tan débil, tan roída por la necesidad, que mi instinto me aconsejó que siguiera rondando las viviendas, donde tenía la posibilidad de conseguir comida. No conocería ni la soledad ni el descanso mientras el buitre del hambre me tuviera clavados el pico y las garras. Me acerqué a las casas, pasé de largo y después regresé. Y me alejé otra vez, espantada siempre por la idea de que no tenía derecho a pedir o esperar compasión por mi situación desesperada. Mientras tanto, avanzaba la tarde y yo seguía vagando como un perro perdido y hambriento. Al cruzar un campo, vi la aguja de la iglesia ante mí, y me apresuré por alcanzarla. Cerca del cementerio, en medio de un jardín, había una casa pequeña pero cuidada, que sin duda era la rectoría. Recordé que los forasteros que llegan a un lugar donde no tienen amigos a veces acuden al párroco en busca de ayuda para encontrar un empleo. La misión del clérigo es socorrer, por lo menos con consejos, a aquellos que quieren buscar sus propias soluciones. Me parecía que tenía una especie de derecho a buscar consejo aquí. Armándome de valor y haciendo acopio de la poca fuerza que me quedaba, seguí adelante. Llegué a la casa y llamé a las puertas de la cocina. Abrió una anciana y le pregunté si era la rectoría. Sí. ¿Está en casa el párroco? No. ¿Volverá pronto? No, está de viaje. ¿Está lejos? No mucho, a unas 3 millas. Se ha marchado a causa de la muerte repentina de su padre. Está en March en ahora, y probablemente se quede allí 15 días más. ¿Hay una señora de la casa? No, no hay nadie más que yo, que soy el ama de llaves. Y lector, no me atreví a pedirle que me auxiliara en el estado en el que me encontraba. Aún no estaba dispuesta a mendigar, por lo que me alejé a rastras. Una vez más me quité el pañuelo. Una vez más me puse a pensar en el pan de la tienda. ¿Qué no daría por un mendrugo para ahuyentar la angustia del hambre? Instintivamente me dirigí de nuevo a la aldea. Volví a la tienda y entré. Y aunque había otras personas presentes, además de la mujer, me atreví a pedirle: ¿me cambiaría un panecillo por este pañuelo? Me miró suspicaz. No, nunca hago ese tipo de ventas. Casi desesperada le pedí medio pan, pero volvió a negarse. ¿Cómo sé yo de dónde ha sacado el pañuelo?, preguntó. ¿Quiere los guantes? No, ¿de qué me iban a servir? Lector, no es agradable recrearse en estos detalles. Hay quien dice que haya placer rememorando experiencias penosas del pasado, pero yo aún no puedo soportar recordar los tiempos que relato aquí. La mezcla de degradación moral con el sufrimiento físico constituye un recuerdo demasiado doloroso para meditarlo voluntariamente. No culpaba a ninguno de los que se negaron a ayudarme. Me pareció que era lo normal y que no tenía remedio. Un mendigo suele ser objeto de suspicacias, y mucho más un mendigo bien vestido. Por supuesto que lo que mendigaba era un empleo, pero ¿quién tenía la obligación de dármelo? Desde luego, no aquellas personas que me veían por primera vez y no sabían nada de mi carácter. En cuanto a la mujer que no quiso cogerme el pañuelo a cambio de pan, hizo bien si consideraba siniestro el ofrecimiento, o poco rentable el trueque, pero voy a resumir, pues estoy harta del tema. Poco antes de caer la noche, pasé delante de una granja, y en la puerta de la casa estaba sentado el granjero, cenando pan con queso. Me paré y dije: ¿me da usted un poco de pan, que tengo mucha hambre? Me miró sorprendido y sin contestar cortó de su hogaza una rebanada generosa y me la dio. Supongo que no creía que fuera una mendiga, sino una señora excéntrica que se había encaprichado de su pan moreno.
Cuando me hube alejado de la casa, me senté a comerlo. No podía pretender alojarme bajo techo, por lo que busqué refugio en el bosque que antes he mencionado. Pero pasé mala noche y descansé poco. El suelo estaba húmedo, el aire frío y pasaron cerca varias personas, lo que me obligó a cambiar de sitio una y otra vez, pues me faltaba la sensación de seguridad y paz. Antes del amanecer se puso a llover y siguió durante todo el día siguiente. No me pidas, lector, que cuente detalles aquel día. Busqué trabajo, como antes. Me lo negaron, como antes. Pasé hambre, como antes. Solo una vez probé bocado. En la puerta de una casita vi a una niña a punto de echar un revoltijo de avena fría a un comedero de cerdos. ¿Me lo das?, le pedí. Me miró fijamente. ¡Madre!, exclamó. Hay una mujer que quiere que le dé la avena. Bien, niña, contestó una voz de dentro. Dásela si es una mendiga, el cerdo no la quiere. La niña vació en mis manos el menjunje espeso que devoré vorazmente. Me faltan las fuerzas, me dije a mí misma. No creo que pueda seguir mucho tiempo. ¿He de ser una desterrada esta noche también? ¿Debo tumbarme en el suelo mojado y frío bajo esta lluvia? No tengo elección, porque ¿quién querrá recibirme? Pero será terrible con esta sensación de hambre, frío y desolación, esta falta total de esperanza. Es muy probable que me muera antes del amanecer. ¿Por qué no me conformo con la idea de la muerte? Sé que vive aún el señor Rochester, por lo tanto, morirme de necesidad y de frío es una suerte a la que mi naturaleza no se resigna sin luchar. Oh Providencia, sosténme un poco más, ayúdame y guíame. Pasé los ojos por el paisaje borroso por la niebla. Me di cuenta de que me había alejado mucho de la aldea, que ya no se veía. Incluso había perdido de vista las tierras cultivadas de alrededor. Atravesando senderos y veredas había regresado a los páramos, y solo unos cuantos campos yermos e improductivos como los matorrales que los rodeaban me separaban de la colina tenebrosa. Prefiero morir allá, que en una calle o un camino transitado, reflexioné. Y es mejor que los cuervos, si es que los hay en esta región, devoren la carne de mis huesos que acabará en un ataúd del asilo, pudriéndome en una fosa común. Por lo tanto, me dirigí a la colina. Cuando llegué allí, solo me faltaba encontrar un hueco donde tumbarme para sentirme oculta, sino segura. Pero toda la superficie era lisa. No había variación salvo en las tonalidades. Verde, donde crecían los juncos y el musgo. Negro, donde solo brezales cubrían la tierra seca. Aunque se hacía de noche, todavía veía estos contrastes, pero solo como alternancias de sombras y claros, pues habían desaparecido los colores con la luz del día. Pasé aún mi vista por las lúgubres ondulaciones del borde del páramo, perdiéndose en medio del paisaje silvestre. Entonces, en un punto lejano, entre los pantanos y las cumbres, vislumbré una luz. Es un ignis fatuus, fue mi primer pensamiento, esperando que se desvaneciera enseguida. Pero siguió brillando con constancia, sin acercarse ni alejarse. ¿Será una hoguera recién encendida?, me pregunté. La vigilé para ver si cambiaba de tamaño, pero no disminuía ni tampoco aumentaba. Puede ser una vela dentro de una casa, supuse. Pero si es así, no podré alcanzarla. Está demasiado lejos. Y aunque estuviera a solo una yarda de distancia, ¿de qué me serviría? Si llamase a la puerta, la cerrarían en mis narices. Y me dejé caer allí donde estaba y aplasté el rostro contra el suelo. Me quedé un rato quieta. El viento nocturno soplaba sobre las colinas y sobre mí, para ir a extinguirse con un gemido en la lontananza. La lluvia caía firmemente, calándome hasta los huesos. Si hubiera podido entregarme a la escarcha silenciosa, al amable entumecimiento de la muerte, no me habría importado que siguiese la lluvia, porque no la habría sentido, pero mi carne aún viva se estremecía con el frío. Me levanté enseguida. Seguía allí la luz, débil aunque constante. Intenté caminar de nuevo, arrastrando lentamente mi cuerpo agotado en dirección a ella.
Crucé oblicuamente la colina y atravesé un amplio pantano, lo cual no habría sido posible en invierno, y ahora en pleno verano fue difícil. 2 veces me caí, pero me levanté e hice acopio de fuerzas. Esa luz era mi última esperanza y debía llegar a ella. Una vez hube cruzado el pantano, vi una línea blanca en el páramo. Me acerqué a ella. Era un sendero o vereda y conducía directamente a la luz que brillaba desde una especie de otero, rodeado de unos árboles, abetos por lo que podía distinguir de su forma y follaje en la oscuridad. Desapareció mi estrella al acercarme, tapada por algún obstáculo que se interponía entre ella y yo. Extendí la mano para tantear la más oscura y palpé las toscas piedras de un muro bajo, con una especie de paralizada encima y un seto alto y espinoso al otro lado. Avancé a tientas. Delante distinguí un objeto blancuzco. Era una verja, que se balanceó al tocarla. A cada lado crecía un arbusto, probablemente acebos o tejos. Cuando pasé por la verja entre los arbustos, se hizo visible la silueta de una casa negra, baja y muy alargada, pero la luz ya no se veía. Todo estaba a oscuras. ¿Se habrían acostado los ocupantes? Temía que así fuese. Al buscar la puerta, doblé un ángulo y volvió a aparecer la luz acogedora. A través de los rombos de una diminuta ventana con celosía, casi a flor de suelo, que parecía aún más pequeña por la hiedra u otra planta trepadora que la rodeaba, cuyas hojas crecían abundantes sobre esa porción de la casa. El hueco de la ventana era tan estrecho que no necesitaba cortinas ni persianas, y cuando me agaché y aparté la rama que la cubría, pude ver todo lo que había dentro. Vi una habitación con el suelo lijado y bien fregado, un aparador de nogal, con hileras de platos de peltre, que reflejaban los destellos rojos y radiantes de un fuego de turba. Vi un reloj, una mesa de pino y algunas sillas. La vela, cuya luz me sirviera de baliza, ardía sobre la mesa, y su luz iluminaba a una mujer mayor de aspecto algo tosco, aunque escrupulosamente limpia, como todo lo que la rodeaba que hacía calceta. Miré por encima estos objetos, que no tenían nada de extraordinario. Junto al fuego se encontraba un grupo más interesante, inmóvil en la paz y el calor que emanaban de ahí. Eran 2 mujeres jóvenes y agraciadas, evidentemente señoras, sentadas, una en una mecedora baja y la otra en un taburete más bajo aún. Ambas llevaban ropa de crespón y fustán de luto riguroso, que realzaba la finura de sus dulces rostros. Un viejo perdiguero apoyaba su enorme cabeza en las rodillas de una de las jóvenes, mientras que la otra llevaba en el regazo un gato negro. Qué extraño que una humilde cocina albergase a semejantes ocupantes. ¿Quiénes serían? No podían ser hijas de la anciana, que tenía un aspecto rústico, mientras que ellas se veían delicadas y cultivadas. Nunca había visto rostros como los suyos, a pesar de lo cual me parecía conocer cada línea. No puedo decir que fueran bellas, pues eran demasiado pálidas y serias. Inclinadas sobre sendos libros, su aspecto pensativo rayaba en la severidad. Sobre un atril había una segunda vela y 2 grandes tomos, que consultaban a menudo, aparentemente comparándolos con los libros más pequeños que tenían en las manos, como si consultaran un diccionario para ayudarlas a realizar una traducción. La escena era tan silenciosa como si fueran sombras todas las figuras, y un cuadro de la habitación alumbrada por el fuego. Era tan silenciosa que oía caer las cenizas de la chimenea y el tic-tac del reloj en un rincón apartado. Incluso me imaginaba que oía los golpecitos de las agujas de la mujer. Cuando una voz vino a romper por fin el extraño silencio, la oí claramente. «Escucha, Diana», dijo una de las estudiantes aplicadas. «Franz y el viejo Daniel se encuentran juntos por la noche, y Franz le cuenta un sueño del que acaba de despertar aterrorizado. Escucha». Y leyó en voz queda un pasaje del que no entendí palabra, pues era una lengua desconocida para mí, ni francés ni latín. No sabía si sería griego o alemán. «Tiene fuerza», dijo cuando acabó. «Me encanta».
La otra muchacha, que había levantado la cabeza para escuchar a su hermana, con la vista fija en el fuego, repitió una línea de la que había oído. Más adelante, supe de qué idioma y de qué libro se trataba. Por lo tanto, cito aquí esa línea, aunque la primera vez que la oí, me sonó como unos golpes metálicos sin ningún sentido. Entonces salió uno con aspecto de noche estrellada, dijo en alemán. Muy bien, exclamó, con un brillo en los ojos oscuros. Ahí tienes la representación fiel de un arcángel. Esa línea vale por 100 líneas rimbombantes. Peso los pensamientos con la balanza de mi cólera y las obras con la báscula de mi ira, dijo en alemán. Me gusta. Y se quedaron calladas de nuevo. ¿Existe un país donde hablen de esa manera? Preguntó la anciana, levantando los ojos de su labor. Sí, Hannah, un país mucho más grande que Inglaterra, donde no hablan de otra manera. Pues entonces no sé cómo harán para entenderse, pero si alguna de ustedes fuera allí, supongo que la entenderían. Probablemente entendiéramos algo de lo que dijeran, pero no todo, Hannah, porque no somos tan listas como crees. No hablamos alemán, y tampoco sabemos leerlo sin la ayuda de un diccionario. ¿Y para qué les sirve? Pensamos enseñarlo alguna vez, por lo menos a nivel elemental, y ganaremos más dinero que ahora. Supongo que así será, pero dejen de estudiar, ya han hecho suficiente para esta noche. Creo que tienes razón, estoy cansada. ¿Y tú, Mary? Cansadísima. Después de todo, es un trabajo arduo afanarse con un idioma sin más maestro que un diccionario. Es verdad, especialmente con un idioma como este, tan maravilloso como complicado. Me pregunto, ¿cuándo volverá St. John? Seguro que no tardará mucho, son las 10, mirando un pequeño reloj de oro que sacó del cinto. Llueve a cántaros, Hannah. ¿Quieres hacer el favor de mirar cómo va el fuego del salón? Se levantó la mujer y abrió una puerta, a través de la cual vislumbró un pasillo. La oí atizar el fuego de una habitación interior y después regresó. Ah, niñas, dijo. Qué pena me da entrar ahora en aquella habitación. Se ve tan solitaria con la butaca vacía y arrinconada. Enjugó unas lágrimas con el delantal. Las dos jóvenes, antes serias, ahora se pusieron tristes. Pero ha ido a un lugar mejor, prosiguió Hannah. No debemos desear que esté aquí de nuevo. Nadie puede querer una muerte más dulce que la suya. ¿Dices que no nos mencionó? Preguntó una de las damas. No le dio tiempo, niña. Su padre se fue en un periquete. Se había encontrado un poco mal el día anterior, pero nada importante. Y cuando le preguntó San John si quería mandar buscar a alguna de las dos, se rió de él. Al otro día, hace ya una quincena, tenía la cabeza algo pesada. Se durmió y ya no se despertó más. Su hermano lo encontró tieso cuando entró. Fue el último del viejo linaje, pues ustedes y el señor Jones son de otra pasta, aunque su madre era como ustedes y casi igual de estudiosa. Es usted su viva imagen, Mary. Diana se parece más a su padre. Yo las encontraba tan parecidas que no sabía qué diferencia notaba la vieja criada, pues había llegado a la conclusión de que era tal. Ambas eran claras de tez y esbeltas de cuerpo. Ambas tenían distinción e inteligencia en el rostro. Una de ellas, tengo que decir, tenía el cabello de un tono más oscuro que la otra, y lo llevaban de diferente estilo. El pelo castaño de Mary tenía raya en medio y estaba recogido en trenzas. Los rizos más oscuros de Diana caían sobre su cuello. Dieron las 10 en el reloj. Querrán cenar, supongo, comentó Hannah. Y el señor St. John también, cuando venga. Y se dispuso a preparar la comida. Se levantaron las damas, me imagino que para retirarse al salón. Hasta ese momento estaba tan ocupada observándolas a ellas, su aspecto y su conversación habían despertado en mí un interés tan vivo que casi había olvidado mi propia situación desolada, que ahora me volvió a la mente más desolada, más desesperada que nunca por el contraste. Qué imposible me pareció despertar en las ocupantes de la casa una preocupación por mí, hacer que creyesen en la realidad de mi necesidad y mis penas, para que me ofreciesen un descanso de mis vagabundeos. Me acerqué a tientas a la puerta y llamé titubeante, pensando que esta idea era solo un sueño. Hannah la abrió. «¿Qué quiere?», preguntó,
con tono sorprendido, contemplándome a la luz de la vela que tenía en la mano. ¿Puedo hablar con las señoras? Más vale que me diga a mí qué es lo que tiene que decirles. ¿De dónde viene? Soy forastera. ¿Qué asunto la trae a esta casa? Pido pasar la noche en un cobertizo o en cualquier rincón y un pedazo de pan para comer. En el rostro de Hannah se asomó la desconfianza, exactamente lo que más temía yo. Le daré un trozo de pan, dijo después de una pausa. Pero no podemos albergar a una vagabunda, no es posible. Por favor, déjeme hablar con sus amas. Desde luego que no. ¿Qué pueden hacer ellas por usted? No debería estar vagando por ahí ahora, con este mal tiempo. Pero, ¿a dónde iré si usted me echa? ¿Qué será de mí? Ya supongo que sabrá usted a dónde ir y qué hacer. Pero ojo con portarse mal, ¿eh? Tenga un penique y váyase. Con un penique no puedo comer y no me quedan fuerzas para seguir delante. Por el amor de Dios, no cierre usted la puerta. Debo hacerlo, está entrando la lluvia. Llame a las señoras, déjeme verlas. De ninguna manera, usted no es todo lo que debería hacer, o no armaría este escándalo. Márchase. Si me echa, moriré. ¿Qué va? Creo que está tramando algo para venir de esta forma a la casa a estas horas de la noche. Si viene acompañada de malhechores, ladrones o algo así, ya puede decirles que no estamos solas, que hay un caballero y perros y escopetas. Y con estas palabras, la criada honrada pero inflexible cerró de golpe la puerta y echó el cerrojo. Esto fue el colmo, una punzada de dolor, una agonía de desesperación. Me partió el corazón. Estaba realmente exhausta, no era capaz de dar un paso. Me dejé caer en el umbral, gimiendo, retorciéndome las manos y llorando de angustia absoluta. El espectro de la muerte, mi última hora se aproximaba espantosa. ¡Qué aislamiento! ¡Qué destierro de mis semejantes! Se habían perdido, por lo menos momentáneamente, el ancla de la esperanza y el apoyo de la fortaleza, aunque luché por recuperarlos. Solo me queda morir, me dije, y creo en Dios. Intentaré acatar su voluntad en silencio. No solo pensé estas palabras, sino que las pronuncié, haciendo un esfuerzo. Desterré todas las penas al fondo de mi corazón y me esforcé por mantenerlas ahí, quietas y mudas. Todos los hombres hemos de morir, dijo una voz muy cerca de mí. Pero no todos estamos condenados a morir de una muerte lenta y prematura, tal como sería la suya si se muriese de hambre aquí. ¿Quién o qué cosa habla? Pregunté, aterrorizada por el sonido inesperado e incapaz de colegir esperanzas de socorro en ninguna circunstancia. Había una forma, pero la oscuridad de la noche y mi vista debilitada no permitieron que pudiera distinguir de qué forma se trataba. El recién llegado llamó a la puerta urgente e insistentemente. ¿Es usted, señor San John? Gritó Hannah. Sí, abre deprisa. Pues bien mojado y cansado vendrá en semejante noche. Pase usted. Sus hermanas están preocupadas por usted, y yo creo que merodean unos maleantes por aquí. Ha venido una mendiga. Si está ahí todavía. Levántese, por Dios. Váyase de ahí. Calla, Hannah. Tengo unas palabras que decir a esta mujer. Tú has cumplido con tu deber echándola. Ahora deja que cumpla yo con el mío, admitiéndola. Estaba cerca y he oído lo que decían. Creo que este es un caso especial y debo, cuando menos, examinarlo. Levántese, joven, y pase a la casa. Le obedecí con dificultad. Poco después me encontré de pie dentro de la cocina limpia y alegre, junto al fuego temblorosa y enferma y consciente de mi aspecto espantoso, desaliñado y curtido por la intemperie. Las dos señoras, su hermano, el señor San John y la vieja criada me observaban todos. San John, ¿quién es? Oí que preguntaba una. No lo sé, la encontré en la puerta, fue la respuesta. Qué blanca está, dijo Hannah. Tan blanca como la nieve o la muerte, contestaron. Se va a caer, que se siente. Me daba vueltas la cabeza, me caí y me acogió una silla. Todavía era dueña de mis sentidos, aunque era incapaz de hablar en ese momento. Quizás se reponga con un poco de agua. Tráele, Hannah, pero si está demacrada. Qué delgada y pálida está.
como un fantasma. ¿Está enferma o solo famélica? Creo que famélica. ¿Es eso leche, Hannah? Dámela y un poco de pan. Diana, a quien conocí por los largos rizos que se interpusieron entre el fuego y yo cuando se agachó, partió un pedazo de pan. Lo mojó en la leche y me lo acercó a los labios. Tenía cerca su cara y vi que estaba llena de lástima, y noté compasión en su aliento entrecortado. Observé la misma emoción tranquilizadora en sus palabras. Intente comer. Sí, inténtelo, repitió suavemente Mary, mientras su mano me quitaba el sombrero calado y me sostenía la cabeza. Probé lo que me ofrecían, primero despacio y después ávidamente. No le den demasiado al principio, despacio, dijo el hermano. Ya ha tomado bastante, retirando la taza de leche y el plato de pan. Un poco, San John. Mira qué hambre se ve en sus ojos. No más de momento, hermana. Veamos si puede hablar ahora. Pregúntale su nombre. Me sentí con fuerzas para hablar y respondí. Me llamo Jane Elliot. Pues estaba aún ansiosa por evitarse descubierta y había resuelto asumir un nombre falso. ¿Y dónde vive? ¿Dónde están sus amigos? Callé. ¿Podemos avisar a algún conocido? Negué con la cabeza. ¿Qué explicación tiene para su estado? De alguna manera, ahora que había cruzado el umbral de la casa y me encontraba delante de sus dueños, ya no me sentía paria, vagabunda ni desterrada del mundo. Me atreví a dejar de ser una mendiga y recobrar mis modales y carácter naturales. Empecé a ser dueña de mí misma de nuevo, y cuando San John me pidió una explicación, que estaba demasiado débil para proporcionarle, después de una breve pausa le dije, Señor, no puedo darle los detalles esta noche. Pero entonces, dijo, ¿qué pretende usted que haga por usted? Nada, contesté. Solo tenía fuerzas para hacer respuestas cortas. Diana empezó a hablar. ¿Quiere usted decir, preguntó, que ya le hemos dado toda la ayuda que precisa y que podemos lanzarla al páramo en esta noche de lluvia? La contemplé. Pensé que tenía un rostro excepcional, imbuido de fortaleza y bondad. De pronto me armé de valor. Respondiendo con una sonrisa a su mirada compasiva, dije, me fío de ustedes. Si fuera un perro vagabundo sin amo, sé que no me echarían de su casa esta noche, por lo que no tengo miedo. Hagan por mí y conmigo lo que deseen, pero dispénsenme de hablar mucho, ya que me falta el aliento y siento espasmos al hablar. Me miraron los tres y callaron. Hannah, dijo por fin San John, deja que se quede aquí sentado un momento y no le hagas preguntas. Dentro de 10 minutos, dale lo que queda de la leche y el pan. Mary y Diana, vayamos al salón para hablar del asunto. Se retiraron. Al poco tiempo volvió una de las jóvenes, no sé cuál. Me embargaba una especie de estupor placentero, ahí sentada junto a la chimenea. En voz baja le di instrucciones a Hannah. Poco después, con la ayuda de la criada, logré subir una escalera y quitarme la ropa empapada. Me recibió una cama cálida y seca. Di las gracias a Dios, sintiendo un arrebato de gratitud en medio del agotamiento inenarrable, y me dormí.